Muy buenas noches, muy buenas tardes a todos. Estamos en las jornadas en torno a la edición universitaria, en el coloquio Futuro del Libro. Y esta es la tercera mesa. ¿Qué tanto ganan o pierden los derechos de autor con la creación robótica? Tenemos el gusto, el honor de tener a tres especialistas en edición, eh, muy interesados en derechos de autor. Voy a leer la semblanza y después daré la palabra a uno por uno para una primera intervención sobre lo que es la visión de el derecho de autor, sobre todo a partir de estas cuestiones de creación robótica, creación con inteligencia artificial, el nuevo derecho de autor, los nuevos problemas que hay en cuanto a configuración del mismo, de la misma doctrina del derecho, las nuevas regulaciones en la materia y los nuevos modelos de negocio. De hecho, hay nuevas cosas en el panorama de la edición, los contratos inteligentes, las cuestiones de regalías instantáneas, eh, pero sobre todo hay una discusión muy fuerte acerca de lo que es la autoría y también lo que son en lo que en algún momento he llamado renglones torcidos de la edición. El plagio, por ejemplo, el ciberplagio, que es permitido porque la tecnología misma puede permitir todo. Nos va a acompañar aquí María Fernanda Mendoza, que es licenciada en Derecho por la UNAM, especialista en Derechos de Autor y gestora cultural, abogada litigante y asesora jurídica de diversas empresas editoriales y de entretenimiento, así como de la Sociedad General de Escritores de México. Consultora del Foro Internacional de Autores para México y América Latina. Y tiene un diplomado en Derecho de las Telecomunicaciones, en particular de la radiodifusión. Minerva Salguero, de Ediciones Manivela, es artista visual e historiadora del arte por la UNAM. En 2014 fundó Ediciones Manivela con el objetivo de hacer los libros de arte que le hubiera gustado tener cuando fue estudiante. Constantemente está en la búsqueda de proponer maneras diferentes de hacer las cosas, aunque vayan en contra de la tradición. Martín Sánchez Camargo, el doctor Sánchez Camargo es docente y poeta mexicano, licenciado en Lingüística y Literatura Hispánica y maestro y doctor en Ciencias del Lenguaje por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, institución donde es profesor y director académico del Departamento de Letras en Humanidades e Historia del Arte. Entonces, vamos a comenzar y te doy la palabra, Minerva. Gracias. Bueno, pues muy buenas tardes y noches, días. Quiero empezar celebrando y felicitando al ILAC y a sus aliados por la iniciativa y organización de estas jornadas. Muchas gracias, Camilo Ayala, por la consideración e invitación, al igual que por moderar esta mesa. Pues para mí es un gran privilegio estar junto a personas con tan amplia trayectoria y experiencia en la edición universitaria y en los derechos de autor, así que también agradezco el voto de confianza. El lugar desde el que enuncio mi participación es complejo porque si bien tengo una microeditorial o más bien una nanoeditorial, también soy estudiante de doctorado, investigadora y docente a nivel de maestría. Estar en diferentes roles me permite desplazarme en cuanto a la aplicación y función de los derechos de autor, ya sea como persona investigadora, autora, como usuaria, lectora, docente y como editora empresaria. Em, Me voy a permitir hablar un poco de la enriquecedora experiencia que tuve al cursar la maestría en diseño y producción editorial que se imparte en la Universidad Autónoma Metropolitana, porque desarrollé una investigación cuyo título es Modelos de gestión de derechos para acceder a contenidos editoriales en entidades universitarias, y la cual parte de una pregunta fundamental de cómo podemos lograr que todas las personas y los actores que hacen posible que los contenidos existan y estén disponibles reciban lo que les corresponda
al mismo tiempo que logremos garantizar que la comunidad universitaria pueda disponer de los contenidos necesarios para sus estudios de manera accesible y entendiendo aquí accesible en sus vertientes legal, idónea, oportuna y confiable. Tuve la fortuna de contar con la contribución de María Fernanda Mendoza, a quien escucharemos en algún momento como asesora de la tesis, quien aportó la visión desde el marco legal. Por otra parte, también tuve la asesoría de Gerardo Clos, quien por muchos años fue el coordinador de esta maestría y que contribuyó a entender las necesidades y condiciones operativas de la institución académica. Y finalmente, pues tuve el privilegio de que esta investigación se realizara bajo la dirección de Carlos Anaya Rosique como tutor principal, persona reconocida por todas sus contribuciones al ámbito editorial, sobre todo por fomentar la visión de gremio, quien como profesional de la industria editorial complementó esta propuesta con el enfoque empresarial. Y además de agradecer públicamente sus asesorías y contribuciones, me interesa hacer énfasis en esta metodología o en esta visión multifocal em, y de acercamientos. Estamos en las jornadas en torno a la edición universitaria. Hay un problema técnico, disculpen, y continuamos escuchando a Minerva Salguero. Minerva. Muchas gracias, Camilo. Bueno, voy a retomar un poco de lo que estaba comentando de la investigación, que para no tardarnos tanto, voy a resumir en que concentrar los diferentes aspectos legales, económicos, financieros, administrativos, artísticos, sociales y culturales, ¿no? Todo un perfil etnográfico, nos llevó a enfocar la muestra y la recopilación de información a través de observaciones de campo, entrevistas, encuestas, mapas de empatía y mapas de usabilidad para lograr una tipología de casos que devinieran en prototipos de modelos de gestión.
La investigación permitió reconocer las funciones y las necesidades de más actores que en un principio no se habían considerado. Por supuesto, estaba el incuestionable rol de las personas autoras y de las personas lectoras y usuarias, pero también era necesario evidenciar la labor y la visión de las editoriales universitarias, quienes conciben colecciones que sean pertinentes para su comunidad, al igual que la contribución a la biodiversidad de las editoriales comerciales. La importantísima función de distribución y promoción de las librerías y las bibliotecas, tanto físicas como digitales, para que los contenidos estén disponibles. Así, el objetivo fue conocer el fenómeno a profundidad y las relaciones de interdependencia entre todas las partes, para encontrar las soluciones que permitieran un acceso legal a los materiales cuyo ejercicio procurara un ecosistema en equilibrio. Se partió de la hipótesis de que es posible ofrecer soluciones a través de la implementación de modelos de gestión que consideren las necesidades de titulares de derechos, editoriales, librerías, distribuidoras, bibliotecas, universidades y principalmente las necesidades de estudiantes y docentes, es decir, de las personas lectoras, usuarias y consumidoras de los contenidos, entendiendo sus hábitos y costumbres de estudio, tal como son. A manera de resumen de la investigación, puedo adelantar que a partir de las observaciones de las intermediaciones y la comprensión del fenómeno en su complejidad, lo que se requiere para garantizar el acceso legal a los contenidos en universidades es la voluntad de todas las partes. Es decir, estamos frente a un problema cuya solución implica una comunicación eficiente, ¿no? De saber quién tiene los recursos y quién los necesita, asignación de recursos financieros, ¿no? Para las instituciones, creación de perfiles especializados, flexibilidad, ¿no? En tener nuestras posturas y tomar decisiones, apostando a la experimentación, confianza y transparencia en toda la información y los manejos de cuentas, ¿no? Conocimiento de las necesidades de estudiantes y docentes y sobre todo imaginar apostando a la experimentación en diversos modelos de negocios y géneros editoriales. Me parece que al hablar de estos temas hay que, sobre todo, llegar a acuerdos, establecer un debate con el objetivo de un bien común y que considerando todas las perspectivas, ¿no? Necesitamos generar métricas, es algo, una herramienta muy importante para poder justificar las demandas de presupuestos. Necesitamos seguir profesionalizando a cada integrante del gremio y también necesitamos sensibilizar a las personas usuarias sobre el valor del trabajo que cada persona realiza para hacer posible que un contenido exista y esté disponible mediante el fomento de un consumo responsable. Desde esta visión de ecosistema, de encontrar soluciones, quiero regresar al título de la mesa. ¿Qué tanto ganan o pierden los derechos de autor con la creación robótica en el marco de la edición universitaria? Diría que, para empezar, quien gana o pierde no es la letra escrita en la ley, somos las personas, en todo caso, las que perdemos o ganamos. La ley existe porque dialogamos, debatimos, negociamos y llegamos a acuerdos. Entonces, ¿qué ganan o pierden las personas autoras, las personas que trabajan en las librerías, las empresas editoriales, las editoriales universitarias, las personas lectoras, estudiantes, docentes, investigadores, las personas trabajadoras involucradas en la red de valor y cadenas de producción, distribución y comercialización, ¿no? Las personas dedicadas a la divulgación y promoción? Así que pongamos rostros en cada caso y aventurémonos a ponernos en su lugar para dar estas respuestas. Luego, seguiría con la parte de la creación robótica, ¿no? A lo largo de estas jornadas hemos escuchado la voz de diversos agentes quienes nos han hablado de los beneficios de implementar diversas tecnologías en estos procesos. Retomando la participación de Camilo Ayala, ¿no? Fue evidente que algunas maquinarias son tan viejas como el libro mismo y otras más recientes como la inteligencia artificial. Pero lo importante es que no perder de vista que, como toda tecnología, son herramientas y añadiría, solo funcionan si las personas las activamos. Así que en el sentido estricto, me parece que no hay una creación robótica, hay actividades ideadas y realizadas por personas con el apoyo de tecnología, a las cuales debemos cuidar que si emplean la creación de otras personas autoras, pues recordar que son estas, las personas autoras, quienes deciden cómo es que quieren que sus obras sean usadas, explotadas y reproducidas. En cuanto al discurso sobre el bien y el mal, lo correcto, lo incorrecto, les voy a repetir lo que hemos escuchado en estos debates, ¿no? En torno a que la tecnología no es buena o mala en sí misma, todo depende del espíritu que motiva su uso. Como empresaria, me preguntaría, ¿para qué quiero producir en mayor cantidad, en menor tiempo, a menor costo? ¿Para tener un mayor margen de ganancia? ¿Para pagar sueldos más bajos?
para eliminar a otra empresa, para reducir responsabilidades laborales. ¿Qué tal si uso la tecnología para que mis trabajadores tengan más tiempo libre y menos estrés laboral? Para brindar a mis públicos contenidos a menor costo, más accesibles y en diversos formatos. O para que el riesgo de inversión sea menor y pueda aventurarme a publicar contenidos experimentales o temáticas de nicho. Para tener recursos para la innovación, desarrollar plataformas para con acceso remoto, implementar programas de promoción de la lectura y formación de públicos. En fin, depende qué es lo que nos motiva a ser, en este caso, empresarios, editores, ¿no? Y si soy escritora, investigadora, estudiante, docente, y si soy bibliotecaria, librera, promotora, si yo gano, ¿quién pierde? Me parece que debemos buscar el ganar, ganar. Y eso solo se logra con responsabilidad y empatía. La emergencia sanitaria, ¿no? La pandemia, nos permitió visibilizar esas condiciones de precariedad laboral en la que operan muchos sectores de la cultura, ¿no? De igual manera, se hizo evidente la necesidad de tener un consumo responsable en cuanto a consumir local, verificar la procedencia de las materias primas, ¿no? Considerar las desventajas comerciales que pequeños productores tienen frente a grandes corporativos, al igual que el impacto en el medio ambiente. Si nuestras acciones de producción y de consumo repercuten en los otros agentes que integramos en este ecosistema, considero que en este sentido tendríamos que preguntarnos, pues, ¿qué tipo de intermediarios somos? ¿Estamos agregando valor o estamos aprovechándonos de una posición de poder? ¿Necesitamos ser vigilados o tenemos la sensibilidad de actuar de manera responsable? Al final es un ejercicio de autoconciencia y autorregulación cuyo espíritu debería ser que, pues si todos ponen, pues todos ganan. Y quisiera terminar nada más, si se puede compartir una pantalla, esta imagen, que si me pueden confirmar si se ve, es la portada de esta investigación que realicé, en donde al final me parece que la conclusión es esa, que si todas las personas contribuyen, pues entonces todas las personas deberíamos de estar ganando. Todo lo contrario sería injusto. Y pues muchas gracias. No, muchísimas gracias, Minerva. Me gusta mucho tu visión entusiasta, más que optimista, de que la edición sigue siendo un negocio y podemos verlo así en este ecosistema. Vamos a escuchar a Martín, por favor. No, el micrófono. Sí, estamos viendo la presentación. Martín, sonido. Lo que no tenemos es el audio. Ujú. Daniel, bueno, a lo mejor yo me congelé, ¿verdad? No, no, yo sí te escucho, Camilo. Sí. Yo Perfecto. apagué mi cámara igual pensando si es un problema de internet Debe para no saturar. perfecto. Martín, tu micrófono. O incluso podemos eh, Bueno, si quieren, en lo que Martín resuelve, pues entro al quite.
Sí, por favor, Fernanda. Pues Mm, básicamente primero quiero empezar por agradecer nuevamente, Camilo, gracias por invitarme a, a estas jornadas. Me parece muy interesante que se discuta, ¿no? Porque pues comparto un poco sin él un poco, comparto en todo la opinión y la visión de Minerva. Eh, el derecho siempre estará un paso atrás de lo que sucede en la sociedad y de los desarrollos tecnológicos, porque el derecho se crea, existe para regular precisamente esta conducta externa del ser humano y permitir que se den relaciones, nos dice la doctrina, armónicas y pacíficas en la sociedad. Y un poco tomando la palabra, el título de la presentación, ¿no? ¿Qué tanto ganan los derechos de autor en la creación robótica? Insisto, comparto la manera en la que expuso Minerva. Bueno, pues partamos del inicio. El derecho de autor es la representación legal o la prueba fehaciente del ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Sin libertad de expresión, no puede haber derecho de autor, no tendría sentido la existencia del derecho de autor. Derecho de autor es la consecuencia de que existe la libertad de expresión o de que se ejerce el derecho a la libertad de expresión. En un país en el que no se respeta la libre manifestación de las ideas, cualquiera que sea la forma en la que éstas se expresen, ¿qué cosa protegería el derecho de autor? Sería un cascarón vacío, no tendría sentido. Sería derecho vigente, pero no derecho positivo, no se aplica, ¿no? ¿En qué se aplicaría? Luego entonces, pues, eh, esta pregunta de si gana o si pierde el derecho de autor, yo creo que en realidad la ciencia jurídica como tal ni gana ni pierde. La ciencia jurídica lo que pretende es normar una serie de conductas que se dan en función de las relaciones humanas. Quién ganó o quién perdió con la llegada de las computadoras o con la llegada de la cámara de video o quién ganó o perdió con la llegada del Internet, ¿no? Em, si vemos el derecho de autor dentro de la tradición jurídica continental a la que pertenecen, en el caso de México, la legislación mexicana y la mayoría de las legislaciones de los países americanos, normalmente los latinoamericanos, eh, corresponden a esta tradición jurídica, tienen como figura central al autor, a la persona humana, carne y hueso, alma, espíritu, dotada de sensibilidad y de esa capacidad para pensar, para imaginar, para transmitir emociones y sensaciones, para crear una obra, la que sea, cualquiera que eh, sea el vehículo para la transmisión de estas emociones, de estos pensamientos, de estas ideas. Obra que a partir del momento de su fijación en un soporte cobra vida, adquiere independencia y relevancia por sí misma. Tanto es así que el derecho de autor protege, por un lado, a- al autor, convirtiéndose en el sujeto de protección más importante, y por el otro lado, protege a la obra misma como el objeto de merecedor de toda su atención. Desde el momento de la creación de la obra, desde el momento de la fijación de la obra, se reconocen en favor de los creadores, de las creadoras de las obras, derechos exclusivos, unos de naturaleza moral o personal y otros que tienen que ver con el aprovechamiento desde el punto de vista económico de esas creaciones, ¿no? De su obra. Luego entonces, si partimos de esta primicia, creo que la discusión que vendrá, espero, si la tecnología no los permite, es no si la robótica le da o le quita el derecho de autor o al autor mismo, ¿no? Como decía Minerva, quién gana, quién pierde, sino cómo se utilizan estas herramientas tecnológicas, cómo se están usando ahora y qué se ha estado utilizando para entrenarlas.
Otro tema, si eso, lo que sea, que resulta a partir de la utilización de estas herramientas tecnológicas, se puede llamar obra en el concepto más amplio, en el sentido más amplio que hoy en día nuestras legislaciones establecen como lo que se debe de considerar una obra merecedora de protección jurídica. Em, ¿Qué tipo de protección se le va a brindar a ese resultado, a ese producto generado con la tecnología? Y si se les va a reconocer algún tipo de derechos o todos o cuáles derechos a las personas que participan en su elaboración, personas colaboradoras, personas físicas o a las personas jurídicas, a las empresas, que son las que aportan los capitales para generar estos nuevos productos que yo todavía no quiero llamarlas obras, productos, ¿no? ¿Y cuáles van a ser las reglas con las que ahora se va a jugar en el flujo comercial de las industrias, la industria editorial, la industria del entretenimiento, en relación con estos productos? Creo que llevamos ya casi 2 años hablando exactamente en todos los diversos foros que tienen que ver con derechos de autor, eh, sobre el uso, la regulación de estas nuevas tecnologías o de los productos que se generan a partir de estas nuevas tecnologías. Y existe una preocupación real sobre la forma, por lo menos en algunos sectores de la creación de las cadenas productivas de productos culturales, una preocupación real sobre la manera en la que estas tecnologías están siendo entrenadas o están siendo alimentadas a partir de miles y miles de obras que le pertenecen a miles y miles de autores sin ningún cuidado respecto a los derechos que esos autores tienen en relación con la utilización de sus obras. El año pasado, les cuento una anécdota, el año pasado justamente en un evento de derechos de autor, en un seminario internacional, uno de los ponentes que estaba y que sigue estando a favor del uso de las inteligencias artificiales, nos hizo una demostración en vivo de la capacidad que tienen estos desarrollos, estos softwares, para crear lo que él dice una obra. Y entonces, a partir de 2 o 3 elementos que en ese momento pidió al público, en 5 minutos o menos, hizo una canción, hizo la letra de una canción. Evidentemente, todos los que estábamos ahí, bueno, pues nos quedamos asombrados y maravillados sobre, pues esta velocidad, ¿no? Y además era, digamos, una letra medianamente razonable, ¿no? O sea, sabemos que hay muchas letras hoy en día de música, pues que tampoco tienen como mucho contenido, mucha sustancia. Entonces pasaba el filtro de, sonaba bien, ¿no? Tenía buena rima. Yo creo que era igual de asombroso que pues, cuando vieron los espejitos. El punto no es exactamente la herramienta, como decía Minerva, no es la tecnología, y supongo que ya se han estado hablando en este coloquio sobre el tema de la tecnología, ni buena ni buena, ¿no? Ni legal ni ilegal. El punto es para que esa tecnología pudiera generar ese producto, tendría que conocer, tiene que conocer eh, otras obras similares que son las que le dan la carnita, digamos, para generar una nueva creación, una nueva obra. Y esas otras obras con las que ha sido entrenada o con las que ha sido alimentada están ahí sin el consentimiento de sus respectivos autores, al punto de que ya en muchos países pues han presentado ya demandas por parte de autores y por parte de organizaciones autorales en contra de estas empresas desarrolladoras de software, justamente por el no permiso o por haber utilizado estas creaciones para entrenar a sus inteligencias sin el consentimiento de sus legítimos titulares. Y bueno, evidentemente también ya estamos viendo, ya llevamos 2 años, ya estamos viendo las reacciones de los entes legales, de las autoridades
que han tenido que analizar estas demandas que se han empezado a plantear y tienen que resolver las controversias. Y en los posicionamientos jurídicos, vamos a ver que muchas van a responder también, es evidente, al espíritu de su marco jurídico y de sus circunstancias o de los intereses políticos, económicos y sociales que están en juego. Les pongo, les hago otra comentario. En el caso de las oficinas de derechos de autor latinoamericanas, ya se está discutiendo cómo se van a tratar a estas creaciones producto de la inteligencia artificial, cómo se van a registrar, si se les va a dar el mismo peso que a una obra creada íntegramente por humanos, ¿no? Chile es uno de los primeros países que ya declaró que no va a aceptar como obra, o sea, que no va a darle el estatus de obra y no la va a registrar, por lo menos hasta este momento, como una obra cuando ha sido creada a partir de inteligencia artificial. México está valorando darle algún tipo de protección a las que han sido creadas utilizando la inteligencia artificial como herramienta, pero no en su totalidad, sino como un vehículo, exacto, como un pincel para generar una creación. Y en cambio, en otros países, los países asiáticos, donde sabemos que los desarrollos tecnológicos tienen un peso económico importante, bueno, pues las entidades, las oficinas de derechos de autor, sí están considerando darles la misma calidad de obra y darle la misma protección a lo que se genera a partir de inteligencias artificiales. Y bueno, aquí el tema también es el asunto de la autoría, ¿no? Eh, Igual el año pasado en este seminario al que les comentaba, hablábamos de que durante la pandemia, pues todo el mundo empezó a buscar otras formas de hacer llegar contenidos a los públicos. Y así en Asia se empezaron a generar conciertos de música creada a partir de inteligencia artificial, que reconoce los gustos de los jóvenes y entonces los algoritmos crean nuevas piezas musicales, llamémosle así, y venden las entradas para estos conciertos virtuales. Y los artistas, los cantantes, son inteligencias artificiales, ya son avatares que cantan, ¿no? Y entonces, aquí la gran pregunta, y creo que con esto le quiero dejar el pie a Martín, es, ¿qué pasa con los autores? Porque entonces quien generó esos contenidos, esas músicas, ¿no? Esos, como le queramos llamar, música electrónica, música artificial, ya no pasan por un autor, por lo tanto ya no pagan derechos de autor, por lo tanto ya no hay regalías y empezamos a desplazar a los creadores y los derechos se quedan en las corporaciones, que podrán hacer con esos contenidos, con esos productos, lo que quieran. Y así como le pasa al sector de la música, le está pasando al sector de la traducción. Los traductores, hoy mismo en una reunión en la mañana con asociaciones de traductores de Argentina, de Colombia y de México, me decían, ya me están pasando editoriales que antes me contrataban a mí para hacer una traducción, ya me están pasando a revisar lo que hizo una inteligencia artificial. Con lo cual, mi situación laboral se empieza a precarizar, ¿no? Entonces, bueno, yo lo dejo hasta aquí para que sigamos discutiendo el tema, pero sí creo que ahí es donde se debe de centrar el asunto, no en el uso per se de la tecnología, sino en la manera en la que se usa, ¿no? Oh, muchísimas gracias, Fernanda. Sí, cuando hablabas de registro, sobre todo, bueno, yo creo que además de el problema de definir qué pasa con estos autores, estas entidades inteligentes no humanas, el problema es cuando los humanos usan esta tecnología y no lo declaran y vienen a una editorial o a una universidad Sí. con obras hechas por inteligencia artificial y los problemas de detección de ese asunto son muy graves. Pero vamos a escuchar a Martín, por favor. Muchas gracias. Espero que
mis problemas técnicos estén resueltos. Gracias, Fernanda, por, por entrar al quite y por darme pie a continuación. Agradezco mucho la invitación y pues a ustedes les expreso pues, mi gusto por compartir estos intereses que expreso desde la experiencia como profesor, como docente en el ámbito de pues, la literatura y las humanidades, donde pues, nos encontramos ya casos de esta naturaleza como producciones de carácter académico-científico, ¿no? Bueno, espero que ya se vea la presentación, ustedes me dirán. Sí. Bueno, aquí juego un poco con el título, ¿verdad? ¿Quién le teme al lobo feroz? Que casi podría traducirse, ¿verdad? ¿Quién le teme a GPT? ¿Sí? Y justamente la problemática es acercarnos a el tipo de implicaciones que nos trae una producción escrita por un sujeto humano y otra producción producida por una herramienta de inteligencia artificial. Aquí tenemos un texto que recién salió publicado. Eh, eh, Hubo pues una persona que le dio instrucciones al famosísimo GPT para que produjese un texto a la manera de García Lorca. Si observamos, este es un poema que en apariencia se le podría atribuir a él. Pero si lo leemos con cuidado, ¿qué observamos? Dice, la ansiedad se adueña de mi ser al ver que el autobús se aleja sin mí, un destino que no puedo alcanzar, una oportunidad que se desvanece. El tiempo se escurre entre mis dedos como el agua de un río impetuoso y me siento atrapado en un laberinto donde el futuro se desdibuja. La tristeza me invade en la soledad que me ha dejado ese vehículo. La esperanza se desvanece y me sumerjo en el abismo de la desesperación. La lucha es inútil, el autobús se ha ido y me quedo atrás con un destino incierto, una oportunidad perdida, una tragedia que me atormenta. Es ¿verdad? El texto producido por la herramienta eh, a partir justamente de las instrucciones, de la petición que se le hizo a la herramienta, insisto, y que nos deja ver que si leemos con mucho cuidado, si tenemos la experiencia de haber leído a Lorca, ¿verdad? Surge de inmediato la hipótesis de que este poema no es de Lorca. Aunque diga en primera persona que tiene que ver con mi ser, sin mí, no puedo alcanzar, entre mis dedos, me siento atrapado, me invade, me ha dejado, me sumerjo, me quedo atrás, me atormenta. Sí, hay un enunciador poético que habla de la situación de ansiedad y de dolor, la soledad, de quedarse en un sitio sin haber sido, digamos, llevado en este caso, el autobús. ¿Sí? La pregunta es, a ver, el, eh, el texto se supone que tiene pues como fuente, ¿verdad? La producción previa que en Internet se conoce sobre Lorca. Pero, ¿verdad? Podemos caracterizar el texto. ¿Por qué no es Lorca? Primero, tenemos que hay un yo ficcional que no es característico de la obra de Lorca, ¿sí? La primera persona no es verosímil. Se pretende abordar el tema de la soledad desde la interioridad del sujeto. Uh-huh. La voz poética da cuenta del ambiente oprimente que crea la partida del autobús, ¿sí? La expresión es anodina, carece de fuerza poética. Estilísticamente, el poema no posee las estrategias retóricas que generalmente encontramos en el autor. Y además, hay una pérdida, la identidad lorquiana, es decir, no está Lorca en este texto, ¿sí? Si lo comparamos, es aquel texto con
este fragmento del romance sonámbulo, bueno, la distancia, el nivel es abismal. Verde que te quiero verde, verde viento, verdes ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Con la sombra en la cintura, ella sueña en su baranda, verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata, verde que te quiero verde, bajo la luna gitana, las cosas le están mirando y ella no puede mirarlas. Insisto, en el ritmo, en el énfasis, en las imágenes, en muchas cosas nos damos cuenta que sí, la herramienta hizo una tarea, pero no alcanza ese alto grado de acercamiento a lo que se esperaría por parte de un autor. Ahora, es muy interesante ver cómo en otros aspectos la herramienta funciona para producir cierto tipo de información. Por ejemplo, esta pregunta que se le hace a la herramienta, ¿se puede viajar a la Antártida? Y bueno, viene una exposición con información pues básica, elemental, donde dice, sí es posible viajar a la Antártida, pero a causa de las difíciles condiciones climáticas y geográficas, los viajes a la Antártida son generalmente costosos y requieren una planificación cuidadosa, etcétera. ¿Sí? Entonces, aquí no solamente nos damos cuenta que nos está proporcionando la información que implicaría la respuesta a la pregunta, sino además la está exponiendo de una manera, pues diríamos, brillante. En ese sentido, ¿verdad? Por lo pronto, definimos la herramienta como una herramienta productora de textos con apariencia natural, sí, con fluidez narrativa y de conversación, pero con determinadas limitaciones. Ciertamente, la herramienta es un sistema basado en un modelo lingüístico complejo, complejísimo, que se caracteriza por la capacidad que tiene para generar textos coherentes, pero hay una cosa, a partir de otros textos. Eso es muy importante, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que no vamos a encontrar aquí? Originalidad, ¿sí? Y esto justamente se dio cuando, ¿verdad? Unos investigadores se preguntaron si el propio GPT podría generar un texto sobre sí mismo, ¿sí? Lo cierto es que no solamente encontraron que el texto es un texto que habla de sí mismo, sino que además logra el desarrollo no solamente de un léxico adecuado, de una sintaxis, de una puntuación, el manejo de las unidades de párrafo, la articulación de la exposición y la explicación de un fenómeno, sino que además logra articular toda esa información a través de un género, que es el género del artículo, ¿sí? Que tiene los datos que son propios de un artículo científico, título, datos de autoría, el abstract, la introducción, la tesis, el método, resultados, discusión, conclusión y referencias, ¿sí? El texto, entonces, está ahí producido. Ahora, de aquí se derivan cosas, problemas. Ciertamente, lo que se genera como una gran pregunta es no solamente el manejo de la información del que hace uso este texto para producir este artículo, digamos, autorreferencial, sino además que eh, 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 cómo llega pues a torcerse el manejo de la misma información. Entonces, eso le quita verosimilitud justamente a la producción y acarrea otro tipo de asuntos, ¿sí? ¿Qué es lo bueno de esta herramienta? Según hasta el momento se concluye que tiene un altísimo dominio del léxico especializado, ¿sí? Por una parte, dependiendo del campo de conocimiento del que se trate.
hay una estructura lógica, sintáctica y de enunciados que verdaderamente sería inaudito, ¿verdad?, que un estudiante, ¿verdad?, generara textos tan, yo diría, tan perfectos en términos de sintaxis y de puntuación. Utiliza estructuras de pensamiento sumamente complejas como la exposición, la explicación, la argumentación, la narración, la descripción. Y no solamente las usa, sino las combina. Hacer eso, creo que es una operación sumamente abstracta y sumamente compleja, ¿sí? Que habla del altísimo nivel de operación de la herramienta. Y además nos damos cuenta que puede adaptar esa información a estructuras muy específicas, como por ejemplo el caso del artículo científico. Lo que trae esto es que hay elementos como para comenzar a establecer lo que sería la problemática de la autoría humana y la no humana, ¿sí? Y además em, eh, pues no solamente limitaciones, sino los riesgos que esto puede traer. Como herramienta de plagio, ciertamente puede ser una buena herramienta de escritura, auxiliar de la escritura, pero no es lo que muchos estudiantes piensan y hasta algunos autores y empresas que le están confiando demasiado a la herramienta este papel de autoría. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, tiene información limitada, le falta acceso a la actualización y algunos otros elementos que tienen que ver con la reproducción de estereotipos culturales, étnicos, de género, y al considerar que tiene una cantidad enorme de información, puede llegar también a ser un manejo de la información con pues un considerable margen de error y dar una ilusión de que hay un pensamiento racional detrás de estas exposiciones que sin embargo no siempre son confiables. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque se ha dicho, el GPT es un compulsivo mentiroso y además se ocupa de presentar falsedades y falacias como si fueran aceptables, ¿sí? Rápidamente voy únicamente a presentarles este texto que contrasta con las producciones que hemos visto de GPT. Estos son textos naturales escritos por estudiantes de un seminario que di con los muchachos y hice el experimento de pedirles a ellos un texto donde le expresaran a la persona más querida, ¿verdad? Su gratitud por ser pues personas que están muy cerca de ellas. Fue muy interesante porque independientemente de que algunos escribieron textos ficcionales, o sea, inventaron a su sujeto, inventaron las cosas que dijeron de esa persona, pero también hay una constante que contrasta con los otros textos que acabamos de ver. Por ejemplo, el texto 1 dice un estudiante, me cuesta admitir que eres probablemente la persona más importante en mi vida, porque a veces siento que no lo soy para ti, pero es bonito pensar que todo el amor que me ofreces es incondicional, aunque a veces no lo parezca. Tu existencia significa demasiado para mí en la actualidad, porque siento que si no estuvieras aquí no tendría a nadie con quien confiar, en quien confiar plenamente, en quien depositar mi esfuerzo y a quien contarle sobre mis intereses. Probablemente soy muy egoísta, pero siempre ofrezco mi confianza y mi interés incondicional. Probablemente serás la persona con la cual conviviré más parte de mi vida y espero que se mantenga ese pensamiento y la mansión que planeamos tener se cumpla. Siempre escucho tus problemas y emociones y estoy agradecido de que siempre demuestras de manera recíproca conmigo. Me cuesta admitir que probablemente eres la persona más importante de mi vida, ¿sí? Algo que nosotros podemos darnos cuenta es que hay dos cosas fundamentales. Uno, el alto nivel de expresión emocional, por una parte, ¿sí? Y por la otra, es el alto nivel de compromiso. Uh-huh.
que tiene el autor respecto del sujeto al cual le está construyendo el discurso. Y lo podemos ver en los demás textos, ¿sí? En general, el procedimiento de desarrollo es que el estudiante hace una afirmación y luego desarrolla, ajá, con un argumento bueno o malo, ¿sí? Lo que afirma, ¿sí? En todos los casos, ¿sí? Y es bien interesante cómo esta combinación de información va dejando claras dos cosas. Uno, la expresión de un sujeto que es honesto emocionalmente, pero también conceptualmente, ¿sí? Vemos una persona, hay un ser humano justamente en este texto, en estos textos, ¿sí? ¿Por qué preferir lo humano? Frente a una mediación con un mecanismo de este tipo, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo humano tiene altísimos niveles de expresión de emociones y una propiedad, que es la de la intencionalidad. Es decir, hay una voluntad, hay una intención de manifestar en el texto lo que llamamos una fuerza pragmática que da cuenta de estados emocionales y estados cognitivos, ¿sí? Es bien interesante entonces, ¿verdad? Descubrir que a diferencia de, de lo humano, ¿verdad? Una herramienta de este tipo tiene un manejo limitado de información, no expresa opiniones, no toma decisiones, no toma posicionamiento respecto de los asuntos, no hay expresión de emociones o consideraciones subjetivas y falta lo que llamamos esto, la representación de la fuerza pragmática de un texto, es decir, la intencionalidad, el propósito, quiero decir. Y esto lo decimos a partir justamente de una teoría de lenguaje que se llama la pragmática, una línea teórica de la filosofía del lenguaje que nos enseña cómo hacer cosas con palabras, que con el lenguaje hacemos cosas con palabras, ¿sí? Que con el lenguaje cambiamos la realidad, la transformamos, ¿sí? En ese sentido, entonces, ¿verdad? ¿Qué dice básicamente esta teoría? Que hay en las acciones del lenguaje, ajá, actos locutivos, ilocutivos y perlocutivos, ¿sí? Y lo más importante de estos actos de habla son las ilocuciones. ¿Qué significa eso? Las declaraciones de qué? De estados de intencionalidad y de las emociones de los sujetos. Aquí, en los textos de los amarillitos y verdes que acabo de presentar de los alumnos, tenemos un altísimo grado de expresividad. Es decir, tenemos a alguien que expresa un mensaje, alguien da cuenta de una intencionalidad y de sus emociones, y además está la posibilidad de que alguien reaccione ante esas dos primeras fases, ¿sí? En el caso de un texto producido por el alumno, nos damos cuenta que hay una diferencia notable, ¿sí? Está el enunciador del mensaje, es el alumno, sea el texto ficcional o real, ¿sí? Hay una acción intencional de este alumno, ¿sí? Él imprime una intención. Y por otra parte, hay quien se asume como enunciatario, ¿sí? En este caso, el ser querido de este estudiante. Pero en los textos asistidos por el GPT, dice, no tenemos la voluntad de GPT, tenemos una persona que da las instrucciones, que da hace las peticiones a la herramienta, ¿sí? Es decir, el perpetrador del texto no es GPT, en realidad es un sujeto que está por encima de la herramienta, que es quien da las orientaciones de adecuación pragmática para que el texto sea producido. Y en ocasiones lo cumple y en ocasiones no, como lo vimos en el texto de Lorca. Prodúceme un poema como si lo escribiera Lorca. Pues no se logra. ¿Sí? Y por otra parte, dice, quien asume como verdadera o falsa la información y reacciona ante ella. ¿Sí? A pesar de que, lo decíamos, pueden estar bien escritos los textos, en términos pragmáticos y contextuales, la información es equívoca, es errónea. Vamos a creer en esa información, la vamos a aceptar.
porque además no solamente es que la herramienta parte de la información de otros textos. En ese sentido, pues hay una especie de metaplagio, ¿sí? Sistemático por parte de la plataforma o de la herramienta, por una parte. Y por otra está el problema de quién asume la responsabilidad de esto. Las empresas, um, los uh, periódicos o los usuarios de este tipo de herramienta. Bueno, aquí, como efecto de esto, creo que se empiezan a presentar, como ya lo decía Fernanda, ¿verdad? Ciertamente, eh, no solamente expresiones en el ámbito legal, sino también en el ámbito del gremio de las producciones. Lo que pasó en Estados Unidos con el tema de los guionistas, etcétera, un poco tiene que ver con esto, ¿sí? O sea, ¿cuál es la posición de los productores originales de las obras? Pues que están en contra de la inteligencia artificial, porque su afirmación es que la inteligencia artificial se alimenta de las obras originales de los autores. ¿Qué es lo que quieren? Pues que se respete y se paguen los derechos de autor, ¿sí? Es decir, que se pague los derechos de autor que merece que se reconozcan, aun cuando se esté utilizando este tipo de recursos electrónicos, ¿sí? Eh, ya, como lo decía también nuestra compañera, en, en muchos países se está planteando esto, ¿sí? Y pues ya hay pues declaraciones muy consistentes, como esta del 19 de agosto del 2023, donde, ¿verdad?, ocurre que una jueza concluye que las obras creadas por inteligencia artificial no pueden protegerse con derechos de autor. Ujú. Y esa es la tendencia. ¿Sí? Esa es la tendencia. Particularmente, esto lo hemos visto ya en España, y bueno, estas limitaciones comienzan a generarse en Europa o en Estados Unidos respecto del tema, ¿sí? Entonces, el problema de la autoría es un problema que eh, choca justamente con no solamente la identidad del sujeto que produce el texto, sino de la obra en sí. ¿Qué características tiene la obra para considerarse una obra original? Ujú. Entonces, eso es lo que ha traído la discusión respecto de la creación o de la producción de textos con el chat, ¿sí? La pregunta que se suele hacer es si se puede valorar como una obra intelectual de autor usuario y generar derechos de autor. La respuesta suele ser no, no. Una obra producida con esta herramienta carece de los requisitos que la norma y la jurisprudencia exige para entender que sea una obra de propiedad intelectual. ¿Sí? Entonces, ahí, como ya se advertía antes, no solamente tenemos un problema de autoría, sino también tenemos un problema de orden legal, además de ser un problema ético, etcétera, etcétera. ¿Sí? En la legislación europea, ¿cómo se define a un autor? ¿Cómo se identifica a ese sujeto productor de la obra? No al perpetrador que utiliza GPT, sino al sujeto. ¿Sí? La persona natural que crea alguna obra literaria, artística o científica. Ese sería el autor. Son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales, literarias, artísticas, científicas, expresadas por cualquier medio, soporte tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro. ¿Sí? Pero no nos está diciendo que sea, en todo caso, reconocible la producción que se dé con la intervención de una herramienta como el chat. Conclusión, para que una obra sea considerada como con propiedad intelectual, es necesario que una persona natural cree una obra original en los ámbitos
de la ciencia, del arte o de la humanística, ¿sí? Por cualquier medio o soporte, ¿sí? Em, ¿De quién entonces serían los derechos de autor de estas creaciones? Bueno, aquí igual hay ya algunas sugerencias y pues está clarísimo que el centro, afortunadamente, a pesar de que la discusión sea abundante, en el centro está la persona, está el sujeto humano productor de una obra, ¿sí? Implica un objeto original que constituye una creación intelectual propia de su autor y siendo necesario y suficiente que refleje la personalidad de su autor, manifestando las decisiones libres y creativas. Que eso es justamente lo que nosotros estamos subrayando al aplicar también la teoría de los actos de habla, ¿sí? Es decir, hay una voluntad, hay una conciencia, ajá, que toma decisiones, que tienen implicaciones en muchos aspectos de la vida, pero fundamentalmente que, como lo dije, dan cuenta de estados cognitivos y estados emocionales de ese sujeto, que es lo que justamente, ¿sí? En este momento, una herramienta como GPT no tiene. Entonces, creo que en el ámbito académico científico se ha hecho también mucho escándalo al respecto, ¿verdad? Y por eso juego con la frase inicial de ¿quién le teme a GPT? ¿Verdad? Porque pues es una herramienta que llegó para quedarse y qué bueno, que va a evolucionar, lo sabemos, pero definitivamente está claro que es muy difícil que una herramienta de este tipo sustituya las capacidades humanas. Yo confío en que podamos, al margen de que haya tramposos que decidan utilizarlas, yo confío en que si seguimos fomentando, estimulando el pensamiento reflexivo, crítico, creativo, pues vamos a tener seres humanos más creativos aún que las mismas máquinas, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es mi opinión al respecto y bueno, pues eh, pues estoy abierto a los comentarios. No, muchísimas gracias, Martín. De hecho, estaba pensando en estos problemas que hay para detectar precisamente las creaciones hechas por inteligencia artificial, que han tratado de utilizar sobre todo contraste de lenguaje, contraste de sintaxis, eh, pero bueno, y también hay un problema, por supuesto, con lo que son el uso de imágenes, ¿no? O sea, actores, estos actores, actrices que dicen, bueno, si la industria cinematográfica piensa que puede seguir utilizando mi imagen incluso después de que yo muera, o eh, mi imagen como joven, aun cuando envejezca, y quieren que yo les dé un permiso, pues está esto difícil, ¿no? Pero también la industria cinematográfica ha tratado de rescatar la imagen de actores muertos y la voz de actores muertos en ese caso. Entonces, los problemas son también bastante complejos en ese caso. Pero tenemos 10 minutos. Yo les pediría a cada uno alguna intervención acerca de qué visión tienen del futuro del derecho, qué es lo que debemos hacer nosotros. Hay quien ha pensado homologar normas, leyes. La Unión Europea está avanzando mucho en esto, pero ¿qué deberíamos hacer nosotros en nuestras naciones iberoamericanas para tener más elementos de defensa
sobre todo por el mal uso de la tecnología. Hoy es el Día Internacional del Derecho de Acceso Universal Wow. a la Información, 28 de septiembre. Entonces, hay una responsabilidad muy fuerte de parte de las universidades, de parte de las editoriales, como incluso voz de los creadores, ¿no? No sé quién quiera iniciar. Fernanda, Martín, Minerva. Bueno, o tú, Fer. Adelante, Minerva. Bueno, yo creo que estamos precisamente en el momento en que se está legislando, se está considerando, ¿no? ¿Qué es lo que, o sea, de nuevo, ¿no? O sea, quién gana o quién pierde, pues tenemos que empezar a escuchar esas voces, ¿no? Y si no hay espacios para que se escuchen, digo, ¿cuántos a personas autoras están interviniendo en estos foros, ¿no? O sea, ¿qué quieren las personas autoras en todas las disciplinas, ¿no? Me parece que también tiene que ver con cuestiones laborales, ¿no? O sea, esto implica no nada más un derecho de autor, sino también tiene que ver con un derecho laboral, ¿no? En la cultura, en las industrias creativas, qué se está haciendo, ¿no? Desde las políticas, digo, ya tuvieron esta mesa, ¿no? En estas jornadas, ¿no? Pero me parece que es el momento de hablarlo, es el momento de manifestar y decir, a mí no me parece que utilicen mi persona, que utilicen mis obras, que no me parece que sinteticen mi estilo, ¿no? De la manera en que pinto, de la manera en que canto, en la manera en que produzco mis obras, en que las sinteticen o hagan un algoritmo para que otras empresas, personas puedan lucrar con ellas o hacer algún tipo de explotación, porque la inteligencia artificial no es la que está haciendo la explotación de eso, ¿no? También pensamos como si la inteligencia artificial estuviera haciendo cosas cuando en realidad todo depende de las instrucciones que se le está, o sea, que personas o empresas están, personas físicas o morales, están dándole instrucciones a esos softwares, ¿no? Entonces, por eso regreso a, pues, ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es la motivación o el espíritu, ¿no? Que mueve el decidir, elegir, contratar, pagar un software de traducción y contratar a un traductor para que revise esas traducciones? ¿Qué es lo que gano como empresa? ¿Qué imagen estoy dando como editorial en lugar de decir que contrato personas y que, ok, utilizamos la tecnología, pero hacemos que las personas tengan mejores salarios, ¿no? O tengan más retribuciones a partir de que entonces podemos producir más, ¿no? No sé, o sea, creo que ahí es donde, o sea, yo regreso a la idea de qué motiva el espíritu de esto. Creo que debe ser el de la justicia, ¿no? Ya. Fernanda. Sí, yo también, a ver, digamos, siguiendo un poco lo que ha hablado Minerva y lo que ha hablado Martín, bajo la estructura actual de nuestra legislación, autor es persona física, persona natural, ¿no? Que crea una obra. Obra, en consecuencia, es aquella creación del intelecto humano. Hoy por hoy, autores no hay dentro del mundo de la robótica, ¿no? Ni siquiera el que está atrás dándole la instrucción a la inteligencia para que genere un producto. Producto no es obra. Entonces, hoy por hoy tenemos muy claro qué es obra y qué es autor. ¿Qué va a venir después? Eso dependerá también de qué tanto se cabildee o qué tanto lobby se haga por parte de las empresas desarrolladoras de tecnología para conseguir que estas producciones tengan algún tipo de protección jurídica que evidentemente les permita tener beneficios económicos. Es decir, ahí hay intereses, hay dinero de por medio, ¿no? Y entonces a mí me parece muy bien lo que dice Camilo, lo que dice Minerva. Es el momento de hablar, es el momento de salir a fijar posiciones, pero no en lo individual. Si yo, autora o yo, compositora, salgo a decir, ay, no, pues no pueden utilizar mi música, ¿no? Se van a reír de mí, me van a tirar de a loca, ¿no? Ahora es cuando efectivamente las organizaciones que representan autores de todos los géneros tienen que salir a fijar un posicionamiento, eh, evidentemente apoyados sobre sus colectivos, ¿no? Las sociedades de gestión colectiva,
las organizaciones regionales, ¿no? Las agrupaciones regionales defensoras de derechos de autor, porque si no, en lo individual no se va a conseguir nada. Lo acabamos de ver con la huelga de los guionistas en Estados Unidos, 130 y tantos días que se aventaron de huelga y lograron sentar a negociar a las productoras. Y ese es el punto, es que detrás de la creación de las inteligencias o de los productos creados a partir de inteligencias artificiales, digamos que hay un ahorro para quien la ejerce, quien la utiliza, porque ya no va a contratar personas, porque ya no va a pagar regalías, porque ya no va a pagar derechos, ¿no? Y además hay la posibilidad de hacer productos en línea, ¿no? O sea, sácate 20 canciones en 5 minutos de inteligencia artificial. Lo importante es también la calidad de esos productos, Claro. que también decía Martín. ¿Qué es lo que vamos a consumir? Y por ese lado, los consumidores, los lectores, los usuarios, tenemos una gran responsabilidad. Cierro diciendo, a mí me gustan las conchas, el pan, perdón, porque luego en otros países se puede malinterpretar. La concha es un pan mexicano, un pan de dulce. A mí me gusta la concha de panadería, ¿no? El pan dulce de panadería. Pero hay quien ya sacó el pancito industrializado, ¿no? ¿Qué vamos a consumir? ¿Vamos a consumir el pancito industrializado o vamos a consumir lo creado a partir, digamos, de una receta tradicional, ¿no? De un empeño humano, ¿no? ¿Qué es lo que queremos como usuarios, como consumidores de estos productos culturales? Entonces, yo lo dejo ahí en la mesa. Creo que van a venir muchos debates. Esto no se agota aquí, no se agota este año, no se agota en Guadalajara, en el caso de México, que es como el último foro que donde vamos a tener para seguir hablando de esto. Vamos a seguir hablando, pero un tema que creo que también es bien importante es no acelerarnos. Siempre estamos como preocupados de lo que viene, ¿no? Pero Observemos, ¿no? Observemos qué se está precisamente, discutiendo. precisamente como estamos acelerados, tenemos 2, 3 minutos. Martín, perdón. Bueno, acelerados como estamos. Yo nada más quiero decir que la industria es voraz. Es peor que el lobo feroz. Ujú. Y que también al respecto de esto se juegan también con falacias como la democratización de la información o la universalización de la, de la información. Qué bueno, pero también esto ha servido como palanca para también generar actitudes que eh, eh, afectan los intereses de especialmente muchos autores, ¿sí? Hay una especie de si Dios no existe, todo está permitido, en términos de Dostoyevsky, ¿sí? O sea, como el sistema es abierto, es democrático, es universal, entonces no hay reglas. Y si no hay reglas, entonces la información es de todos. Y si la información es de todos, entonces cualquiera puede hacer lo que se les pegue, lo que se le pegue la gana. ¿Sí? Y eso es grave, es gravísimo. ¿Sí? Por eso, sí, es cierto, a lo mejor no se trata de generar ya en este momento una normatividad, pero sí tener conciencia de que esto es un asunto serio. ¿Sí? Porque afecta a las personas, a los seres individuales. Y en este sentido, lo que tiene como consecuencia es que, pues, al mercado le interesa la producción barata, ¿sí? A fin de cuentas. Y esto también pone en riesgo la precarización del trabajo intelectual, ¿sí? Que ya de por sí es precario, ¿sí? En ese sentido, ¿verdad? Me parece que coincido con ustedes, con Fernanda, con Minerva, que sí es necesario que ya las distintas instancias nos pongamos las pilas y comencemos esta reflexión colectiva como instituciones educativas, universidades, editoriales, artistas, organismos, donde no solamente se trate de defender el tema de la autoría, sino también defender el trabajo intelectual. Eso creo que está en el centro de todo. Pues Gracias. muchísimas gracias, Martín, muchísimas gracias. Yo creo que ante los problemas de derechos de autor, las cuestiones de autoría, lo que
lo que pienso que aquí se habló es sobre todo que hay que enriquecer desde las editoriales y sobre todo las editoriales universitarias lo que es la cultura de la probidad intelectual, el dar a cada quien el crédito correspondiente, el no utilizar a contenidos, a obras de otras personas. Y continuaremos seguramente en este diálogo. Yo los invito a que en otro foro extendamos todo eso y con esto concluimos esta mesa. Muchísimas gracias, Fernanda. Muchísimas gracias, Minerva. Muchísimas gracias, Martín. Un lujo tenerlos. Gracias, gracias a todos. Ha sido un lujo conversar con ustedes.